Me llamo Jaime Lizana Castro, nací en un fundo de acá de Requinoa, de un sector de Requinoa, mejor dicho, en el fundo de Santa Amalia, un 7 de febrero de 1942. Hace bastante tiempo ya, pero igual nomás. Mi vida fue muy bonita y ahora me voy a referir a algo de Requinoa. En sus inicios como localidad primero, después ya fue comuna, pero muchos años después. Voy a partir diciendo que aquí en Requinoa, la localidad de La Requinoa, como se llamaba en ese tiempo, siempre ha tenido importancia porque aquí vivieron las tribus indias que vivían en esta zona, eran los promaucaes que se llamaban, que en su idioma significaba tierra de hombres alegres o de hombres libres. Y así como después cuando el Inca del Perú mandó un ejército de 30.000 hombres a invadir a Chile, el reino de Chile, iban dejando autoridades en las diferentes partes por donde pasaban. Y fue así como acá también quedó uno, pero ellos siguieron su marcha hacia el sur y alcanzaron a llegar al río Maule, y al cruzarlo fueron atacados por los araucanos o mapuches, los cuales los mataron prácticamente a casi todos, fueron muy pocos los que se escaparon. Incluso el propio general que los mandaba al ejército del Inca, el general Chinchirruca, fue muerto también y devorado en parte porque los mapuches tenían esa costumbre de comerse a sus presas, o sea, a sus enemigos que habían vencido, enseñar de ferocidad y para que no volvieran a atacar. Entonces quedó establecido como una frontera, el río Maule, la margen norte con el dominio del Inca, y ya de la ribera sur del Maule estaban los araucanos. Entonces, como decía, quedaban aquí autoridades por los pueblos que iban pasando, incluso en Santiago mismo, tiene el caso de los nombres de Vitacura, que era el nombre de los encargados que dejaron peruanos. Y aquí había que pagar un tributo al Inca, pero acá de Requinoa nunca lo pagaron porque ellos decían que ellos eran gente pobre y que no tenía con qué pagarle al Inca. Por esa razón lo bautizaron como Requinoa, que en el idioma de ellos significa tierra de mezquinos. Pero también por el lado de los mapuches, Requinoa tiene otro significado, que es el lugar de la quinoa, que era una hierba que crecía y que era muy apetecida por los indios y los mapuches porque es la famosa quinoa, que en realidad es rica al comerla, es muy rica. Y que en este momento ahí en Pichilemu, en Cahuil, ahí venden, porque yo estuve en una oportunidad ahí y la venden, pero allá ellos la conocen como quinoa, no como quinoa, pero es lo mismo. Y después Requinoa empezó a tener importancia porque, si bien es cierto, la localidad de Laura es más antigua que Requinoa, como llamémoslo así, como pueblo, o sea, como un caserío, porque como por el Laura pasaba el Camino Real, que se llamaba, entonces había más casas, y acá no, pues aquí había un rancho, algunos pocos nomás. Y tuvo la importancia después de que aquí en este lugar, pero nuevamente me inclino que tiene que ser más hacia el Laura, se creó la primera montonera que fundó Manuel Rodríguez después del desastre de Rancagua, como una manera de debilitar el poderío del ejército español, haciendo que los persiguieran a ellos.
Y aquí en la Requinoa se fundó la Montonera de Requinoa, que la fundó Manuel Rodríguez y le entregó el mando a un veterano de 70 años llamado don Esteban Fierro, más conocido como el Guaso Fierro o Ño Fierro. Y este señor empezó a juntar los hombres y formó la Montonera, y dice que se la enmontañó en las serranías de Requinoa. Y tendría que ser la serranía de Labra, porque ahí están los cerros cerquita, como bien dice el nombre de Labra, que significa paso estrecho entre dos cerros. Entonces ahí ellos estaban escondidos en los cerros, y cuando pasaban así gente, españoles o piquetes de soldados, que eran pocos, los asaltaban, los mataban, le quitaban las armas, le quitaban todo lo de valor que llevaban. Y posteriormente, después de la batalla de Chacabuco, se creó aquí en Requinoa las milicias de Requinoa, que como tales pelearon en la batalla de Maipú, al mando del coronel Juan de Dios Puga. Y ya más adelante, cuando estalló la guerra del Pacífico, también salieron gente de acá de Requinoa a pelear. Primero partieron también a enrolarse al regimiento Colchagua, porque de aquí, como esto todo era el partido de Colchagua, pues no era como ahora la sexta región del Libertador, no, pues antes era el partido de Colchagua, se llamaba nomás. Salieron unos pocos y se enrolaron en ese regimiento, el regimiento Colchagua, pero también otros partieron de acá, y hay el caso de uno que fue muy, como dijera, tragicómico si se quiere, porque estando almorzando un día, un caballero, un hombre, un matrimonio jovencito que recién casado, llamaron a la puerta de la casa y salió la señora y preguntaron acaso estaba el dueño casa. Le dijo que sí. Entonces querían hablar con él, eran unos militares. Y le preguntaron qué es lo que acaso él había hecho servicio militar. Él le dijo que no. Entonces le dijo, los voy a tener que acompañar porque el gobierno está empeñado en capacitar a todos los hombres en estado de cargar armas para tenerlo dispuesto, porque más adelante puede haber algún problema con los países vecinos y había que tener a los hombres instruidos. Entonces la señora le dijo, bueno, si él va, ¿yo puedo ir? Claro, pues señora, vaya, nomás acompáñenme. Ya almorzaron, a las 4 de la tarde sale el tren de aquí de la estación. Porque va a llegar más gente de los campos también que va a ir con nosotros. Y así fue, pues arreglaron su canasto con el infaltable cocaví. Y se llegó la hora y llegaron a la estación, pues. Efectivamente había llegado bastante gente. Y lo hicieron los militares, le dijo, de este carro hacia adelante va todos los hombres, y de aquí hacia atrás mujeres. Ya pues subieron todas, y cuando se dio la orden de partida, los carros donde estaban las mujeres quedaron ahí, pues no lo habían desconectado, estaban descolchados, y se fue el tren, pues, y quedó la gritadera de mujeres corriendo detrás del tren cuando lo iban a pillar. Y este señor, que fue un caballero que todavía tiene nietos directos que viven acá en Requinoa, fue don José Ramón González Arena, que fue el papá de un caballero muy conocido acá, don Manuel González, pero por el nombre no dice mucho, sino que era más conocido como Cacha de Espino. Y sus hijos también reciben ese apodo, que se lo hacían en forma cariñosa, no despectiva. Y ese caballero volvió a los 7 años después aquí a Requinoa, llegó con el grado de sargento. Fue enrolado en el regimiento Win y combatió en las batallas grandes, porque les contaba aquí a la señora y después a la abuela, que vivió muchos años más, les contaba
a los descendientes, a los nietos, como fue Ramón González, el viejito Cañón, que le decían también aquí, don Manuel González y así otros. Que nunca fue herido, él peleó en Arica, en Pisagua, estuvo en Chorrillo y Miraflores, y en el combate de Sangre, donde de una compañía del regimiento Win, al mando del capitán Luis Aranea, se salvaron solamente 5, y él fue uno de esos, y nunca fue herido. Y cuando después aquí en Chile estuvo un tiempo y un resfrío y el resfrío lo mató. Entonces siempre Requinoa se ha destacado, ahora también retrocediendo un poco, cuando se empezó ya a formar el pueblo mismo aquí, hubieron agricultores, como el caso de don Pablo Rubio, que donó parte de los terrenos que ocupa ahora el pueblo de Requinoa. Y también siempre Requinoa se ha destacado porque en un tiempo fue Punta de Rieles, que se llamaba. El tren llegaba hasta aquí, hasta Requinoa. Y en el diseño del presidente Manuel Montt, esto se amplió hacia el sur, creo que hasta Chillán, la línea, pero hubo un tiempo que el tren solamente llegaba aquí a Requinoa. Entonces siempre como que Requinoa ha estado marcando un hito en el quehacer del país. También tenemos un campeón del mundo, que ya que Requinoa es un pueblo bastante pequeño en comparación a otras ciudades, como fue don Jorge Jotar, campeón del año 66, parece, de tiro al vuelo en Alemania. Entonces, como que nos hace un poquito diferente, porque no cualquier ciudad tiene un campeón del mundo, y menos nosotros, que somos tan chicos, y sin embargo lo tenemos. Aún vive, a Dios gracias. Y así este pueblo ha sido siempre un pueblo muy tranquilo, que todos nos conocemos, pero lamentablemente la modernidad está llevando a que se pierde un poquito la tranquilidad que se tenía antiguamente. Yo cuando en este momento tengo 69 años, recuerdo este Requinoa y solamente tenía pavimentado un tramo de ahí, desde donde está en este momento el policlínico, hasta acá, hasta la calle, hasta el cruce de Chumaquito. Los demás eran todos caminos de tierra y que por ambos lados corría una sequía con agua. Y ahora no, porque está todo pavimentado. Y así, pues yo, por ejemplo, eran esos tiempos, porque al contarlo parece mentira, porque yo una vez, siendo niño, entre 10 a 12 años, me vine arreando un peño de animales de allá de San Fernando hasta aquí en la noche, y por la ruta 5 Sur, que se llama ahora, porque ahora parece imposible eso, pero en esos años solamente pasaba un auto cada 2 o 3 horas. También fui a Rancagua varias veces arreando animales, siendo niñito. Recuerdo que en una oportunidad que iba a Rancagua, salíamos de acá de Santa Amalia. Vuelvo a repetir que Santa Amalia es un fondo que está en un sector de Requinoa al sureste, claro, al sureste, y ahí salíamos a las 2 de la mañana. Y cuando vamos cruzando por debajo del puente sobre nivel, del paso sobre nivel, venía un tren y con la luz de la locomotora contamos los animales y nos faltaba uno. Así que se devolvieron los 2 más hombres que iban y me dejaron a mí como niñito cuidando de esta. Tenía miedo yo debajo del puente, pero afortunadamente después de unos 20 minutos volviendo. Y así pues, también recuerdo haber ido a Santiago, me llevaba mi mamá todos los años, como un viaje, llamémoslo de placer. A Santiago me llevaban al zoológico, íbamos al museo, a la Gruta de los Urdes, porque siempre hemos sido católicos. Y tomábamos el tren aquí en la estación de Requinoa, pasadas las 10, 10 y cuarto, y llegábamos a las 1:30, un cuarto para las 2 a Santiago. De ahí el 80 o el 90%, creo yo, de la locomoción colectiva que hay ahí, llamemos autos, eran
coches con caballos. Y en una de esas salía mi mamá con mi tía que los salía a esperar. Entonces, ahora, ¿a dónde va a haber un coche con caballo en Santiago? Pero son privilegios que tenemos los viejos, de haber visto más que la juventud. Entonces, pero fueron épocas bonitas. Si hubiera que retroceder en el tiempo, feliz, retrocedería yo a lo que fue en esos tiempos. Pero igual la vida es bonita ahora. Ahora hay sus adelantos. Yo mismo estoy hablando aquí cuando me imaginaba yo que iba a estar haciendo lo que estoy haciendo en este momento. Pero este es nuestro Requinoa que queremos tanto. Yo, como le digo, yo soy nacido no directamente en el pueblo, pero a 2 kilómetros de aquí está el sector de Santa Amalia, que es un fondo muy bonito. Se trabajaba bastante gente. Y fue el primer fondo de estos lados que cambió los bueyes por el tractor. Y después fue un fondo mucho adelante. Tenía, me acuerdo también yo, 22 tractores, todos trabajando, porque hasta para las viñas habían 2 tractores oruga que araban la viña, eran chiquititos. Porque en esos tiempos las viñas eran más, los camellones eran más angostos que ahora son más anchos. El motivo será para que tomen más sol la uva. Y eso fue a grandes rasgos los inicios de Requinoa que le he querido comentar yo. Más adelante vamos a conversar algo otras cositas.